entendí de que, bueno, Dios tenía un propósito conmigo. Ya cuando nos íbamos a casar, o sea, el día del matrimonio, él tuvo un accidente. Él falleció un viernes y yo me casaba el sábado. A mí me avisaron el día del matrimonio, o sea, me avisaron a las 5 de la mañana de que él había fallecido. Todo como que me cambió a mí en segundos y ahí aprendí. Ahí en ese momento, cuando me pasó lo del matrimonio, la muerte de Ernesto, aprendí que la vida le cambia a uno en segundos. Llegar a Estados Unidos para mí fue muy bonito porque empecé a vivir una vida independiente. Siempre andaba muy vacía, o sea, tenía un sentimiento de tristeza en mi corazón que fue la misma cuando yo estaba pequeña. La Biblia y la palabra de Dios es la esencia espiritual de nosotros como los seres humanos. Es el instrumento que Dios nos ha dado para nosotros vivir en este mundo. Mi nombre es Marta Medina. Vengo a contar mi historia, pero mi historia y o sea, lo que ha hecho Dios en mi vida. Lo que ha hecho Dios en todo un proceso de 53 años que tengo. Dándole gracias y la honra a Él, porque realmente Él ha hecho un proceso lindísimo donde estoy y he crecido espiritualmente de una forma que ni me lo imaginaba. Mi historia empieza desde pequeñita porque sufrí de depresiones, pero después de un tiempo entendí de que, bueno, Dios tenía un propósito conmigo. Yo hace mucho tiempo, ya hace 28 años, que fue en sí, o sea, pequeña, empecé el proceso de las depresiones y todo, pero empecé a crecer y ya en el colegio y todo eso con muchos temores, muchos miedos, pero hasta en el colegio para dar poder hablar en público no podía porque me daban nervios. O sea, yo era de las mujeres que me ponía roja, roja, no me salía palabra, se me olvidaba todo lo que había estudiado. No fui muy buena alumna porque realmente siempre sentí temor por eso, hablar en público. Entonces no entendía el por qué, pero lo viví. Después ya en el colegio empecé a un proceso donde yo me empecé a enamorar y todas esas cosas. Ya terminé mi bachillerato y me fui a vivir a un sitio en Anapoima, en Colombia, en Bogotá, pero es a una hora de Bogotá. Ahí conocí a una persona, duré con esa persona casi 3 años, 4 años, donde decidimos casarnos y ya cuando nos íbamos a casar, o sea, el día del matrimonio, él tuvo un accidente. Él falleció un viernes y yo me casaba el sábado. A mí me avisaron el día del matrimonio, o sea, me avisaron a las 5 de la mañana de que él había fallecido. Entonces, cuando ya empiezo otra etapa en mi vida, o sea, después de que ya había habido como cosas de sufrimiento, de depresiones y todo, que no entendía el por qué, empiezo como la etapa de enamorarme, pero ya cuando viene este proceso con Ernesto, para mí fue un poquito duro. Lo digo un poquito porque realmente Dios me sanó, gracias a Dios me sanó rápido. Pero fue un momento fuerte porque yo siempre quise que mi papá me entregara vestida de novia y que tuviera una foto de una fiesta así bien hermosa de mi matrimonio y todo, que eso me quedó en mi corazón porque pues no se pudo realizar, teníamos todo organizado, había invitados de 250 personas, iba a ser una fiesta muy hermosa, pero realmente no se pudo. Los planes de Dios son perfectos. No digo que porque Él se murió era perfecto el plan, pero Dios tiene un plan para todo. Entonces, bueno, ya de ahí empiezo un proceso de aceptación de por qué Él se murió, porque todo esto, pues no lo entendía. Pero empiezo a conocer mucha gente y en ese proceso una amiga de una vecina de mi tía va a la casa y me lleva una Biblia, que la Biblia es esta, la quiero pues mostrar. Está un poquito feita, bien feita, porque realmente la he mandado a arreglar varias veces. No solamente una vez, sino muchas veces la he mandado a arreglar
porque pienso que es el regalo más hermoso que me han dado en mi vida. O sea, bueno, yo tengo muchos regalos, pero la Biblia y la palabra de Dios es algo, no es algo, es la esencia espiritual de nosotros como los seres humanos. Es el instrumento que Dios nos ha dado para nosotros vivir en este mundo. Entonces, cuando me la regala la señora, ella, voy a nombrar la señora Carmenza, yo a ella no la conocía, porque realmente era una vecina de mi tía, y me pareció muy especial, pero yo nunca leía la Biblia, porque yo cuando empecé una vez llegué y la abrí y decía Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó Sodoma y Gomorra, entonces me daba como nervios y yo decía, no, yo no quiero ese Dios para mí. Entonces, no la leía, pero siempre la cargaba para donde fuera. Yo siempre llevaba la Biblia para donde fuera, siempre la cargaba en un maletín y me la llevaba. Ya empecé ahí un proceso donde viajé. Dios me dio la oportunidad de venir a Estados Unidos. Me presenté a la embajada porque quería tener como un proceso en mi vida de olvidar como lo de atrás. O sea, lo del matrimonio para mí fue impactante porque no quería, o sea, nunca quise que él se fuera, pero yo necesitaba como que cambiar, como que mi camino fuera otro, o sea, como dejar todo eso atrás y empezar de nuevo. Entonces lo único que quería era como viajar. Y tuve la oportunidad en ese momento, mi papá y mi mami me llevaron a México, conocí otros sitios donde yo decía, wow, qué hermoso, porque México es muy hermoso también, pero vi cosas diferentes. O sea, no espiritualmente, no lo vi así, pero vi otro mundo, otra tierra, otras cosas donde a uno la mente se le abre. Entonces, ya después volví a Colombia y dije a mi papá y a mi mami, pues yo siempre los nombro porque han sido mi bastón, mi fuerza para seguir adelante, donde les dije que quería venirme para Estados Unidos, pero a mí ya me habían negado la visa 3 veces. Entonces volví, llené el formato, todo eso y me presenté de nuevo. Y en el momento que la cónsul me hace la pregunta, a mí me dice, ¿es soltera, casada o viuda? Me pregunta ella, que es algo como raro que le pregunten a uno eso. Entonces yo le dije a ella, pues casi viuda. Yo me había puesto la argolla, entonces, con la que me iba a casar. Entonces yo dije, casi viuda. Y ella me dice el por qué. Entonces yo le expliqué a ella lo que me había pasado. Dije, un día me iba a casar, un día antes del matrimonio él tuvo un accidente, falleció. Y pues ahí quedó todo. Ahorita pues quiero volver a empezar. Entonces ella lo único que me dijo fue, bienvenida a Estados Unidos, cuide la visa. Para mí fue un proceso, un regalo de Dios que 3 veces habérmela negado y ahorita con eso y de la forma como ella me la dio y la pregunta que me hizo me dejó sorprendida. De ahí ya empecé el proceso de organizar el viaje, me vine para acá, para Estados Unidos, llegué a vivir a Nueva York, me vine con un tío, mi tío, él vivió en Estados Unidos por mucho tiempo, entonces él tenía amigos y me trajo a donde un amigo de él a vivir y me quedé por 4 meses en Nueva York. Pero fue un proceso muy bonito porque yo siempre fui muy tímida, muy temerosa para salir sola. En Colombia yo no salía sola, yo no manejaba sola. Yo todo el tiempo era mi papá, mi mami, mi papá, mi mami. Si salía a manejar, mi mami era mi bueno, no sé, Waze. Ella era la que me decía, coja por aquí, coja por allá, porque yo en Colombia me pierdo. En Bogotá me pierdo. Bogotá es grandote. Direcciones yo no tengo idea. Es la hora que yo me pierdo en Bogotá. Llegar a Estados Unidos para mí fue muy bonito porque empecé a vivir una vida independiente, donde no me dio nervios tampoco, gracias a Dios. No sé el por qué, porque yo todavía no conocía a Dios. Cargaba mi Biblia. La cargaba para todo lado, en el maletín. Eso sí, la cargaba, no la dejaba. Pero no me dio nervios, o sea, llegar a ese mundo de Nueva York, que Manhattan,
me iba con, con las personas de edad, me iba en los buses de los pensionados, me iba para Atlantic City, compraba un pasaje de 20 dólares que valía y me subía con mi maletín y me metía en alguno de los puestos que estaba desocupado con algún viejito y me iba para allá. Tenía un librito para aprender el inglés y para comunicarme con ellos, lo llevaba para todo lado y así duré 4 meses en Nueva York, donde conocí New Jersey, porque todo queda lejos. O sea, Manhattan es una cosa, pero es inmensa. Nueva York, New Jersey es otra parte, pero todo como que queda lejos, o sea, no todo no queda cerca. Yo vivía en Flushing, yo por ejemplo salía a 2, 3 de la mañana porque conseguí una amiguita colombiana de Bogotá también, muy linda, ella se llamaba Amanda. Nos hicimos amigas con ella y un antioqueño, un muchacho antioqueño también. Entonces andábamos los tres para todo lado, pero cuando yo me despedía de ellos, pues me tocaba irme para Flushing sola, a las 3 de la mañana subirme en el metro, donde se ven cosas que realmente lo asustan a uno, pero yo nunca tuve temor, porque yo en Colombia andaba con papá y mamá, donde yo dormía con ellos a los 24 años, yo dormía con ellos en el mismo cuarto porque me daba muchos nervios de muchas cosas. Más encima después de que yo pasé, me voy a devolver un poquitico hacia atrás con lo del matrimonio, porque cuando me pasó lo del matrimonio con Ernesto, en el momento que a mí me avisaron y todo fue impactante, fue un momento donde no le alcanzamos a avisar a la gente de que él había fallecido. O sea, todo fue muy rápido, todo. Al llegar, por ejemplo, el día del velorio, llegó gente, invitados, con el vestido de la fiesta, porque no supimos cómo avisarles. Entonces, todas esas cosas, todo como que me cambió a mí en segundos y ahí aprendí. Ahí en ese momento, cuando me pasó lo del matrimonio, la muerte de Ernesto, aprendí que la vida le cambia a uno en segundos. O sea, es una cosa donde usted puede cierra los ojos y los abre y ya las cosas son muy diferentes. Entonces, verme en un mundo donde él ya no iba a estar, me dolió mucho, pero como que empecé un proceso de madurez espiritual. O sea, Dios empezó a trabajar conmigo ahí. Desafortunadamente a veces se tienen que ir personas que son especiales para uno, en la vida de uno. Ernesto fue especial en mi vida, aunque en el momento que él murió, yo tuve rabia, me dio mal genio, porque teníamos un sueño que era casarme y que mi papá me entregara vestida de novia y que él también tuviera esa ilusión de papá, porque los papás me parece muy hermoso entregar a su hija pues cuando se casa, que me parece hermoso. Entonces, saber que ese proceso no lo pude vivir fue duro, fue muy triste, pero que después cuando ya me vi aquí en Estados Unidos, porque pues, ahorita estoy acá viendo en Miami, pero cuando yo ya me vi en ese sitio tan grande que fue Manhattan, Nueva York, el caminar sola, 2, 3 de la mañana, donde no estaba mi papá, mi mami, donde no estaba toda mi familia, y verme ahí, y yo decía, wow, y ver cosas impresionantes, porque en ese momento vi cosas donde a un muchacho a la madrugada lo mataron por donde yo vivía, ver gente que una vez estaba en el metro y una persona tiró a otra persona al metro. O sea, en Nueva York se ven cosas diferentísimas y nunca sentí miedo, pero nunca me puse a buscar tampoco espiritualmente. Yo solamente como que llegué de pronto a hacer el Padre Nuestro, eso, pero nunca llegué a abrir la Biblia. Yo la cargaba, pero nunca llegué a abrirla. O sea, siempre la cargaba. No llegué, y vuelvo, repito, nunca llegué a sentir miedo a lo que yo sentía en Colombia, en todos esos procesos. Vuelvo otra vez a lo mismo con lo de Ernesto. Ya de ahí, cuando ya me veo de un punto de Colombia, del proceso con Ernesto, a llegar a un punto a donde estoy de un momento a otro en Estados Unidos, es increíble donde lo mueve a uno Dios, ¿no? Porque me movió de ahí de Colombia, donde me da esa visa y vuelo y llego a otro lado
donde empiezo a crecer, porque siempre he pensado de que Dios me ha movido por etapas y me ha pasado por colegios, o por escuelas, no sé ni cómo decirlo, porque para mí desde pequeña yo estudié con monjas, en un colegio de monjas, que donde cuando me enseñaban, mi materia favorita siempre fue religión, ¿sí? Entonces cuando me enseñaban la palabra, me enseñaban todo lo que Jesús había hecho, porque Jesús había muerto, por todas esas cosas. No lo entendía mucho, pero me daba como que sí me tocaba, o sea, no más de saber de que a él, que a Jesús que lo habíamos maltratado, que lo golpearon, que lo hirieron, que todo eso. Yo veía eso y siempre que veía esas películas, yo lloraba, ¿sí? Pero no entendía de ahí nada más. Solamente sabía, era eso, de que Él había muerto por nosotros y que era el Hijo de Dios y que Dios existe y que Él nos cuida y todo, pero que acá venimos, estamos vivos, tenemos aliento de vida y que tenemos que trabajar, que nosotros tenemos que desarrollar nuestra vida, ¿sí? Pero siempre la desarrollamos carnalmente. O sea, así vivimos siempre en la carne, más no en el espíritu. Entonces, vengo de la iglesia católica y llego a este país donde viví ahí en Nueva York, más nunca lo busqué, lo que digo otra vez, vuelvo y lo repito, pero de ahí duré 4 meses donde yo llamaba a mi papá y a mi mami y yo lloraba, lloraba, pero trabajé en limpieza, porque uno acá realmente los primeros trabajos son limpieza. Ya uno limpia, todo lo que le digan uno lo hace, o sea, entonces empecé a trabajar en limpieza, me gané no mucha plata, pero empecé a ver las cosas diferentes, a madurar. Yo misma me tenía que preparar mi comida. Yo era muy desordenada y todavía creo que soy un poquito desordenada con mis papeles, con mis documentos. Mi papá y mi mami siempre me regañaban en Colombia porque yo, por ejemplo, manejaba en Colombia, pero llevaba los papeles y los metía debajo de la silla del timón, del chofer. Metía los papeles ahí, la licencia y todo, y ahí quedaba. Pero yo nunca andaba pendiente de que si los tenía que sacar, o nunca me ha gustado tampoco andar con bolso, no soy de bolsos. Aprendí acá en Nueva York que yo tenía que andar, mi mamá me decía, compre un bolsito pequeño y mantenga ahí los papeles y cuente así las estaciones y todo eso. Ella me enseñaba todo a los 24 años. Empecé a madurar en todas esas cosas, en que ya no estoy en la casa de papá y mamá, que ya no estoy alrededor de mis hermanos, ni de mi familia, de mis primas, ni de nada, sino estoy en un sitio completamente desconocido y donde la gente que está alrededor mío no sé quién son. Ya de ahí, de Nueva York, regreso, me proponen venirme para Miami y me vengo a Miami. Y en Miami ya empiezo un proceso de conocer Miami muy grande, muy bonito. Entonces me gustó mucho Miami, sobre todo por la playa. Me fascinó mucho, entonces ya llego acá, conozco, y mi papá y mi mami vienen para Estados Unidos con Estefanía, mi sobrina, y cuando ellos vienen conozco aún más todavía, me voy a Orlando y conozco. Entonces mi papá y ellos me proponen, de mi mami me proponen a que me devuelva otra vez y estudie la enfermería. Estudio enfermería, voy a Colombia otra vez, duro allá 2 años y medio y decido otra vez devolverme y me vengo ya, estoy ya con la enfermería y yo digo, bueno, voy a trabajar acá en la enfermería y todo, pero empiezo ya a buscar trabajo con la enfermería y todo, pero no sé, no pude trabajarlo, no me gustó, sobre todo los pagos, bueno, muchas cosas. Entonces empiezo a trabajar, más encima no tenía los papeles, entonces empiezo a trabajar en la limpieza. En la limpieza empiezo a conocer mucha gente, empiezo a trabajar en Royal Caribbean. Ahí conozco a una persona americana en la que, o sea, lo conozco a él, un ingeniero, y yo era de las que hacía la limpieza. Entonces me enamoro de él. O sea, él empieza a molestarme y todo, y empiezo a conocerlo. Yo me enamoro y duramos 3 años con él. Pero ahí yo empiezo un proceso de
donde nosotros empezamos, o sea, un proceso de peleas, de problemas con él. No entendía el por qué, pero yo le pedía mucho a Dios de que, como yo me enamoré y yo estaba acá sola, pues me enamoré más todavía, porque uno solo acá en este país, uno busca como siempre una persona que esté acompañándolo. Con él fue un proceso como duro en el sentido de que sí nos queríamos, o sea, queríamos estar juntos, pero había algo que no, o sea, no sé, pero no. Entonces, yo empiezo un día, lloré mucho y me empezaron a dar otra vez las depresiones. Hablo con una prima en Colombia y ella me dice, ¿por qué no habla con un pastor? Habla con él y a ver qué pasa. Entonces yo empiezo a hablar con él y él me empieza a decir, escriba toda su vida desde cuando usted tiene memoria de lo que usted ha pasado en su vida, ¿sí? Entonces yo le dije, bueno, entonces empecé a escribir todo desde pequeñita hasta cuando me pasa lo de Ernesto, lo del matrimonio, cuando ya me dan la visa, bueno, todo así como lo que estaba contando acá. Entonces empiezo ese proceso espiritual que fue muy hermoso, ha sido muy lindo, porque ahí yo ya lo llamo a él y él me dice, bueno, vamos a quemar ese papel y vamos a empezar de nuevo. Y ahí yo acepto a Jesús en mi corazón. El aceptar a Jesús en mi corazón es aceptar a Dios en nuestro corazón, a nuestro Creador. Es saber de que Dios, nuestro Padre, siempre está con nosotros. Siempre, o sea, es algo que uno no entiende, pero porque nosotros siempre vivimos en la carne. Entonces, cuando nosotros aprendemos a buscar esa parte espiritual que siempre me llamó la atención, más no sabía cómo buscarla, empiezo a buscarla, aunque va a volver un poquito atrás, porque antes de conocer al americano, antes de conocer a David, yo hice yoga. O sea, yo traté de buscar esa parte espiritual de una u otra forma. Hacía yoga, hacía lo del feng shui. Y hacía y organizaba mi cuarto, que el color rojo, que el no sé qué, que la lámpara acá, que la cama ponga de este lado al otro lado. Yo todo eso lo hacía. Y hacía también lo del yoga, que subí la kundalini, que no sé qué, o sea, todas esas cosas. Pero yo siempre andaba muy vacía, o sea, tenía un sentimiento de tristeza en mi corazón, que fue la misma cuando yo estaba pequeña. O sea, una tristeza que no sabía el por qué. Pero cuando el pastor me habla y me dice que haga la oración de fe, yo acepto a Jesús en mi corazón y él me dice, vaya a tal iglesia, a la iglesia del Rey Jesús. Entonces, yo ya en todo el tiempo que yo empecé a trabajar acá, yo pasaba por un sitio y yo siempre veía ese letrero, Rey Jesús. Y yo decía, wow, es el mismo, yo ya había visto ese letrero, yo en donde lo vi y empecé a buscarlo y llegué a esa iglesia donde ahí me recibió la pastora que me dio un abrazo increíble. Ese día yo llegué atacada porque yo estaba muy mal emocionalmente porque con David las cosas no nos salían, o sea, yo lo quería mucho, pero yo sufría mucho también porque no tenía mis papeles, porque no podía ver a mi familia, aunque mis papás venían, yo no podía ir allá, o sea, yo me sentía acá en Estados Unidos como en una cárcel gigante donde yo podía ir a todo lado, pero realmente a donde yo quería ir, que era a Colombia, no podía viajar. O sea, sentía esa tristeza. Pero en todo ese proceso, Dios me pone gente maravillosa en mi vida. O sea, gente que llegó, tengo unos amigos que son de Colombia, son de Medellín, y ellos me abrieron la puerta y me adoptaron como una hija adoptiva, como decimos, ¿no? O sea, ellos me abren sus puertas y me empiezan a apoyar también, o sea que como que ya me siento acompañada. Conozco también una persona que me ayuda con el trabajo, en la limpieza, que es muy especial también, que ella también ahorita está en Colombia. Y yo empiezo a asistir más a la iglesia cristiana. No muy juiciosa, pero empiezo a asistir. Porque yo sigo con la relación con David. No lo quiero dejar, pero quiero asistir acá. Pero Dios dice, no más, porque esto no funciona, porque el pastor ya me lo había dicho, me dijo, esa relación no va para ningún lado, esa relación no es de Dios. Entonces, yo no quería dejarlo, pero un día se terminó todo
y fue duro para mí. Fue un momento bien duro, donde yo quería hasta devolverme para Colombia, pero no tenía mis papeles. Empiezo mi proceso de dejarlo, de olvidarme de él, y ya conozco la persona con la que ya empiezo un proceso como espiritual, que eso, bueno, son dos personas también muy especiales que me empiezan a sanar espiritualmente en la misma iglesia del Rey Jesús. Empiezan conmigo, me hacen liberación, me enseñan qué es la liberación, y empiezo yo a aprender qué es el alma, qué es el espíritu, pero entre comillas, aprender, porque realmente nunca me fui como a lo profundo de qué es eso, sino yo quería era salir de esa tristeza, yo quería salir de ahí, no quería sino salir y sentirme como libre. Entonces ya Dios me da como que esa paz, porque Dios le da a uno una paz que nadie se lo quita. Yo, mejor dicho, yo ya empecé a dormir tranquila, yo empecé a comer, yo empecé a disfrutar el estar sola, yo ya iba a la playa sola, o sea, disfrutaba todo lo que me rodeaba. Yo decía, wow, qué bonito. Y empecé a disfrutar la vida, realmente la empecé a disfrutar. Y empecé a leer la palabra. Un día a las 3 de la mañana me despertó, pues es el Espíritu Santo que lo despierta a uno, porque eso lo entendí. Yo antes tenía que tomar pastillas para dormir, me acostaba para abajo, me acostaba para arriba y nunca podía dormir. Entonces, cuando yo me despierto a las 3 de la mañana y cojo la Biblia, la que nunca había abierto porque me daba temor, y empiezo a leerla, empiezo a hacer mi devocional, empiezo a escuchar alabanzas, yo ese día volví y dormí como si, o sea, fue un sueño tan rico, descansé, que es algo muy lindo lo que uno siente. Entonces ahí empieza el proceso de lo que Dios empezó a hacer conmigo. O sea, ya había empezado antes, pero ahí es cuando yo me empiezo a dar cuenta de que Dios está siempre conmigo. Ya vuelvo, yo me organizo, empiezo el proceso de mis papeles también. Yo un día en la iglesia del Rey Jesús, un domingo, nunca se me olvida porque eso lo tengo muy grabado en mi mente, de que yo le estaba pidiendo a Dios, Dios mío, ayúdame para que me den mis papeles. Yo quiero mis papeles. Entonces yo sentí esa vocecita que me dijo, levante sus manos que le voy a dar los papeles. Y yo hice esto, yo levanté mis manos y yo vi dos manos que me entregaron los papeles. Y no es mentira, yo los vi y yo los recibí. Y a partir de ahí yo empecé un proceso donde duré 3 meses y me llegó la residencia un domingo. Que por lo general siempre le llega a uno las cosas entre semana, pero me llegó un domingo a las 5 de la tarde, me entregaron la residencia. Que yo por molestar, yo dije, ay, eso es mi residencia. Pero pensé también que era una tarjeta de crédito, pero yo la toqué y yo dije, ay, mi residencia. Cuando abro y veo que es la residencia, yo doblé rodilla. O sea, las piernas, las rodillas me doblaron. Y yo empecé a llorar y a darle gracias a Dios porque en ese tiempo mi papá le dio cáncer y yo no podía viajar. Yo quería estar con él, quería saber, pues poderlos ver porque ya no pudieron venir más por lo que mi papá empezó con el proceso de las radioterapias y todo eso. Entonces el saber que Dios me dio esos papeles para mí fue maravilloso. ¿Qué otro cambio tuve cuando Dios me dio, empezó a trabajar conmigo? Que yo no hablaba en público. Yo era muy tímida. Yo era la persona que me hablaban y yo me ponía colorada. Se me olvidaban las cosas, se me bloqueaba todo. Cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a hablar de una forma que a veces parecía un loro, como decimos, un loro, y habla, y habla, y habla. Y a donde me ponen a hablar, yo voy contando mi testimonio, voy diciendo las cosas que Dios ha hecho en mi vida. Eso lo ha hecho Dios en mi vida. Ya después de todo eso, en mi vida han pasado muchas cosas, pero sobre todo lo que Él ha hecho ha sido maravilloso. Todos los procesos, uno a veces los ve así grandes, pero realmente son así chiquiticos. O sea, no hay
no tenemos procesos donde nosotros no los vencemos, porque realmente se vence todo eso. Entonces empezó el proceso también de donde yo estaba, me empiezo a enfermar hormonalmente. Y fue un momento también muy difícil para mí porque no sabía ni qué tenía. O sea, me empecé a bajar muchísimo de peso y no sabía qué tenía, simplemente empecé a bajar y a no dormir. Entonces también empiezo a orar mucho. Yo empiezo a sentir que cuando oraba como que tenía otro proceso, pero, o sea, descansaba mi alma, mi espíritu, pero en sí mi cuerpo, como no lo supe alimentar, porque no lo sabía alimentar antes, entonces yo trabajaba y desayunaba, por ejemplo, un ensure, algo de comer rápido y salía a trabajar, porque yo trabajaba en limpiezas. Entonces, al empezar a alimentarme así, el cuerpo se me empezó a decaer. Entonces, por eso es tan importante hasta el alimento, y eso lo dice en la palabra. La palabra Dios nos lo enseña, cómo tenemos que alimentarnos. En la palabra Dios nos enseña que es su espíritu, el espíritu, el alma, la carne, sus órganos. Hasta nosotros podemos mismos aprender a hablarle a nuestros órganos, hablarnos nosotros mismos. Entonces yo empiezo un proceso de, de hablarle a mi alma. Porque, bueno, o sea, es que he cortado muchas cosas porque es largo mi testimonio realmente, pero yo también volví, ya me casé, yo ya me casé, ya tuve bueno, los papeles, ya me organicé, pero ahí es cuando ya me enfermo. Entonces, bueno, ya pasa un tiempo de cuando sigo enferma, me tocó ir a Colombia, ya me hicieron cirugía, me hicieron, bueno, aprendí que era lo que yo tenía hormonalmente, que ojalá que algún día podamos hacer un video también para enseñarles esa parte hormonal, porque la mujer a veces somos muy emocionales, pero también la parte hormonal es algo carnal, algo que nuestro cuerpo está formado, porque Dios nos lo dio, nos formó de hormonas, pero como no sabemos cómo manejarlas, nos salimos de todo eso. Entonces tuve momentos donde yo no quería, no me aceptaba ni yo misma. O sea, yo lloraba, a veces reía, a veces no quería que nadie me hablara, todo me caía mal, todos me caían mal también. Si comía me caía mal. O sea, fueron momentos muy difíciles para mí donde lloré bastante. Y lo único que yo hacía era, cogía la Biblia y la abrazaba muchas veces y oraba, pero bueno, la persona con la que yo me casé me decía, tranquila, yo sé que eso es algo hormonal lo que usted tiene, pero con todos esos procesos llegamos a un momento que nos separamos y ya empiezo el momento de, del proceso de la separación, donde fue un momento también duro para mí. Pero, ¿qué más yo hacía? Y ahí empiezo, Dios me empieza a mostrar muchas cosas más y yo empiezo a leer los salmos. Los salmos traen un código hermoso, o sea, trae códigos donde yo empiezo a leer el Salmo 103. Para mí, el Salmo 103 es lo especial, o sea, pienso que ahí entendí que yo tengo un alma, o sea, Dios nos da aliento de vida y el aliento de vida que nos da es el alma, el espíritu, que nosotros tenemos todo, o sea, alma, espíritu, el cuerpo, que es especial, es el templo de Dios, que tenemos que cuidarlo. Pero cuando yo leí primero esa parte que dice, alma mía, bendice a Dios, entendí. O sea, como que algo se me abrió en mi mente espiritual, mi parte espiritual, y aprendí, y ese salmo lo repito y lo repito, y cada vez que estoy triste, yo lo repito. En la mañana lo repito. En la noche, cuando me levanto de pronto a medianoche, que no puedo dormir, yo lo hago. Y cuando estoy así, que voy a ir a algún lado y que me siento como, porque nosotros tenemos que aprender a desarrollar esa parte espiritual. O sea, ahora todo es espiritual. Entonces yo aprendí a que, digamos, si me sentía como triste, ¿por qué mi alma está triste? Entonces empecé Dios me puso en mi corazón que yo misma me mirara en el espejo. Y empecé a mirarme fijamente en los ojos y todo, y yo veía
en mis ojos, mi alma, o sea, el alma, y yo le decía, alma mía, tú puedes. O sea, me sentía triste. ¿Por qué te sientes triste, alma mía? Bendice a Dios. Mira que Dios tiene todo en control. Dios es uno y único. O sea, empecé a desarrollar una forma que yo hablaba diferente. Cuando a veces me duele alguna cosa, el estómago, entonces también me lo sobo y también le hablo a mi estómago. Alma mía, ayúdame a que mi estómago también esté bien, mis órganos. Le pido a Dios también por todo, o sea, le pido que mis ojos sean abiertos a su verdad, que la luz de Jesús se muestre, que mi boca no hable cosas que no son feas, porque hay salmos acá. Está el Salmo 138 que también es muy lindo, que dice que Dios no permita que nosotros digamos palabras feas con nuestra boca. O sea, los salmos son especiales. Yo en esto que estamos haciendo ahorita, este video, yo sí les aconsejo, la mejor medicina es empezar a leer los salmos. Cuando leo ese salmo, ya me doy cuenta muchas cosas y ya empiezo a crecer otra vez, o sea, empiezo a pasar ese duelo, porque es un duelo que uno pasa también del divorcio, y empiezo a sanar. Estoy aprendiendo a desarrollar muchas cosas en mi vida porque después de la separación yo viajé para Colombia, allá aprendí a disfrutar a mi papá también. Mi papá siempre fue muy especial en mi vida y sigue siendo especial, ¿no? Porque no es que porque ya él falleció, no lo tengo acá. Yo siempre lo tengo acá en mi corazón, siempre lo tengo, yo siempre le doy gracias a Dios por él. Entonces, me fui para Colombia, lo disfruté, lo aproveché, lo ayudé en lo que se podía y todo eso. Y le doy gracias a Dios por ese momento. Porque uno no quiere separarse de la persona, o sea, me refiero a que mi matrimonio era importante, pero yo cometí errores donde me salí del camino de Dios. O sea, llegó un momento que yo me salí y como yo siempre había anhelado que mi papá me entregara en la iglesia, cometí el error con esta persona de no presentárselo. O sea, yo me casé y nunca lo presenté, nunca lo llamé a mi papá a decirle, le presento a tal persona, me voy a casar con tal persona, no. Sino me casé y después de que me casé, se lo presenté a mi papá y a mi familia, más él nunca los conoció porque realmente nunca viajamos a Colombia. Y estando allá en Colombia, escucho un día a un pastor que él es de la iglesia Manantial. Es Edgar, pero no me acuerdo el apellido. Y él, y él entonces, una noche a la 1 de la mañana, él me dice, y no me dice, sino yo escuché, él tiene una emisora y yo la aprendí en ese momento. Y él dice, hay una mujer que se casó y no le pidió la bendición a su papá. Entonces es el momento de pedirle perdón a Dios, a su papá. Entonces yo en ese momento caigo en cuenta y yo digo, wow, yo tengo que pedirle perdón a mi papá, porque mi sueño era que él me entregara, pero perdí esa oportunidad, ahora tengo la oportunidad de pedirle perdón a mi papá. Entonces al otro día ya con mi papito le pido perdón, le digo que me perdone porque yo me había casado sin la bendición de él y, y sigo mi tiempo con él, con mi viejito, porque siempre le digo mi viejito que fue alguien muy especial en mi vida, de verdad. Y ya después de 2 años mi papá fallece, que para mí también fue muy duro el fallecimiento de mi papá. Pero también me doy cuenta que si yo no hubiera conocido a Dios acá en este país, porque este país es para que nosotros crezcamos espiritualmente. Dios me trajo a mí acá a este país con el propósito de que mi alma creciera, mi espíritu creciera, para que yo aprendiera a cuidar mi cuerpo, para que yo aprendiera a amarme yo misma también, porque no sabía amarme. O sea, para mí todo era como malo, el aprender a hablar, porque para mí cuando el día que leí en la palabra, que la palabra que sale de nuestra boca es vida o muerte. Y yo leo eso, yo dije, ¿cuántas veces yo he hablado muerte? Y eso ha sido para mí terrible. Empiezo a hablar también diferente. Yo empiezo a hablar diferente y ahí es cuando se me empieza también a quitar toda esa timidez que yo tenía. Porque ya, o sea, mi boca empieza a hablar cosas bonitas, pero todo de acá la palabra. O sea, ya soy como más segura porque cada vez que voy a hablar sé que lo que estoy diciendo lo he aprendido de acá.
mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de ayudar a otras personas, porque de mucha gente como me ayudó, yo quisiera ayudar también a otras personas a que realmente busquen de Dios muchísimo, muchísimo. Y no dejen de leer la palabra, de leer la palabra. Ahorita estoy en otra parte que estoy creciendo más. Yo estuve en la iglesia católica, para mí fue como mi escuelita. Después Dios me pasó a la iglesia cristiana, que ha sido como mi universidad. Y ahorita estoy en una parte que es como un posgrado o ya un doctorado, que estoy en la parte, o sea, estoy asistiendo ahorita a una iglesia mesiánica, que ahorita estoy aprendiendo. Ahora también acá me regalaron la Torá, que es la misma palabra que está acá, pero son los 5 libros del Viejo Testamento. Entonces, empiezo a leer acá porque acá tiene todo lo que significa Israel, qué es Egipto, qué es nuestra alma con Egipto, qué es nuestra alma con Israel, qué es nuestro espíritu para que nuestro espíritu crezca. Traen códigos, vienen códigos que son muy hermosos para que nosotros hagamos de este mundo un mundo mejor. Dios nos manda acá para cumplir y para cumplir el propósito de Él, pero para que lo conozcamos. O sea, nosotros hemos vivido acá por la gracia y la misericordia de Él, ¿sí? Pero nosotros venimos también a conocer de Dios, o sea, a cumplir, a dar un pedacito, una parte de nosotros, a servirle a Dios, a entender de que en cada persona está el aliento de vida de Dios, o sea, hasta en los malos. Nosotros no podemos pedirle a Dios que acabe con esta persona así, aunque en la Biblia habla que Dios acababa, o sea, mandaba al pueblo a destruir todo malo, porque Él no quería que hubiera maldad en el mundo. Pero nosotros hemos sido desobedientes, desafortunadamente hemos sido desobedientes. Entonces, en esto, acá en la palabra, en la Torá o en la Biblia, está el cumplir los mandamientos. Cuando nosotros cumplimos cada mandamiento, nosotros aprendemos a crecer y aprendemos a ver a la gente diferente. Nosotros empezamos a rechazar todo orgullo, o sea, el espíritu de Dios, cuando nosotros sentimos o sea, hay momentos que uno dice, ay, me sentí como rara porque dije algo que de pronto no era de Dios, y uno se siente así, es porque es el espíritu de Dios que nos está diciendo, eso está mal. Puede ser que tengamos orgullo, puede ser que tengamos falta de perdón, rabia, odio, bueno, tantas cosas que si nosotros ya aprendemos a manejar, a conocer esa parte que sentimos en nuestro espíritu o alma, Dios lo pone a uno en medio de todo eso. O sea, Él nos enseña a crecer. Cuando usted lee la palabra y usted dice, bueno, yo voy a cumplir los mandamientos, entonces Él nos empieza a rodear de toda esa gente, o sea, de las personas que tienen odio, rabia, egoísmo. Tenemos esas cosas de que ay, soy más que los egocéntricos. Entonces, usted empieza a caminar en todo eso y saber de que usted también tiene eso. O sea, yo también lo he tenido. Entonces, yo empiezo, Dios mío, ayúdame, y a quedarme callada, porque Dios hace justicia con todo. Pero no es para que Dios vaya y castigue a la persona y acabe con esa persona, porque nosotros tenemos, usted está haciendo eso y eso está mal, pero ojalá que Dios le va a hacer esto. Y nosotros no debemos hacer eso. Nosotros tenemos que orar por esa persona, entregársela, y si no queremos decir nada, quedarnos calladas, pero tampoco venir contra esa persona y decirle cosas, porque es lo peor que podemos hacer. Yo lo he estado viviendo porque realmente yo quiero aprender a crecer, yo quiero servirle a Dios, porque en nosotros están sus atributos, que es la bondad, el amor, la confianza, el creer en Él. O sea, son tantas cosas, el estar en paz, el sentir esa tranquilidad es algo muy bonito. Cuando usted lee la palabra y usted dice, yo quiero esto, Dios se la va a dar. Dios nos la va a dar.